Me conmueve profundamente cada mañana de domingo verlos a ustedes y a otras personas. Sé que hoy algunos están por el puente, por fuera de la ciudad, en otros lugares quizá conectados, pero me conmueve ver a las personas que llegan desde temprano, a las 7:30, los jóvenes de la alabanza, del sonido, de streaming, a organizar todo acá. Por ahí aplauden. El Señor los bendiga. A los que dedican entre semana esfuerzo para hacer posible esta reunión, a los que vienen dispuestos a enseñarle a los niños están ahora mismo recibiendo clase también, oración por ellos, de maestros dedicados que invierten su tiempo. Y muchas personas detrás de esta reunión, de esta celebración, todos dispuestos a servir al Señor, otros en la parte administrativa que también sirven, los que aportan sus ofrendas, sus diezmos, los que invitan a otros, los que sirven de alguna manera en un ministerio. Y aunque somos una iglesia no muy grande, hay muchas personas, yo diría que un buen número de personas, tal vez más de 50, involucrados en muchas tareas, haciendo la obra. Y eso es maravilloso, a mí me conmueve. Y el que usted venga hoy a este lugar con esa disposición, se haya levantado temprano a bañarse, a alistarse, a desayunar y venir aquí. Y yo digo, qué responsabilidad tan grande y qué maravilloso que estemos aquí. ¿Y qué es lo que nos mueve? Quizá alguno se ha preguntado, o alguno le ha preguntado, o le va a preguntar, ¿qué es lo que usted hace allá? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la visión de esta iglesia? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos mueve? ¿Por qué pertenecemos y permanecemos aquí e invertimos tiempo maravilloso en estar, en servir, e invertimos también recursos y esfuerzo en muchas cosas? ¿Qué es lo que nos mueve? Muy temprano, desde que comenzó esta iglesia hace 2 años, desde nuestros inicios, logramos comprender y definir, bueno, quiénes somos y qué nos mueve y hacia dónde vamos, y escuchar la voz del Señor. Y me parece importante compartir esto con ustedes, porque hay personas que se están agregando al Señor en esta nueva etapa de la iglesia, donde estamos, y es bueno que usted sepa, bueno, me monté en este bus y ¿para dónde vamos? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y entonces en el 2021, antes de terminar el segundo semestre, pudimos definir con un equipo de personas, bueno, cuál es nuestro rumbo y para dónde vamos. Ustedes saben que las empresas seculares definen lo que es la misión y la visión, ¿cierto? Y trazan unos objetivos y unas metas. Yo quiero compartirles esto porque tiene asidero en la palabra del Señor cuál es la misión y la visión, el enfoque, el propósito de la iglesia Mi Refugio, de la iglesia Refugio. Y definimos de esta manera nuestro propósito: somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús y transformar nuestra sociedad. ¿Podemos repetirlo? Si podemos tenerlo por ahí en pantalla, si me ayudan los de audiovisuales. Somos una comunidad. ¿Lo puede leer conmigo o todavía no se atreve? Bueno, los que estaban comprometidos y todo esto ya, bueno, somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús y transformar nuestra sociedad. Cada parte de esta declaración tiene asidero en la palabra del Señor, y le voy a compartir algunas cosas sobre esto y que usted pueda ubicarse en lo que Dios está haciendo aquí en nosotros y a través de nosotros. Pero antes le invito a leer una porción de la palabra en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, escribe el apóstol Pablo a la iglesia fundada en Colosas. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Lean conmigo. ¿Qué tal si estamos en pie un momentico en reverencia a la palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esto habla de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Pueden tomar asiento. Qué declaración tan categórica, por decirlo de alguna manera, que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Jesús. Él es que la imagen del Dios invisible. Escribe Juan: a Dios nadie lo vio, nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Por eso alguna vez él le dijo a uno de sus discípulos, Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, la revelación de Dios invisible. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que algunos dicen: pero nadie ha visto jamás a Dios. Sí, históricamente los que vieron a Jesús y compartieron con Él, que fueron muchos testigos oculares, vieron a Dios caminando sobre la tierra en la persona de Jesús. Y luego lo vieron morir y resucitar al tercer día y ascender al cielo, y Él es Dios. Jesucristo es Dios. Es Dios hecho hombre, vive por siempre, está sentado a la diestra del Padre, y el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, manifestado en estas tres personas, pero quien se ha hecho hombre y se ha manifestado a la humanidad es Jesús. Nos vino a mostrarnos cómo vivir para Dios. El hombre perfecto, en el cual no hubo engaño, no hubo error, no hubo pecado, que siempre fue santo y luego entregó su vida en la cruz del Calvario, y Él es nuestro referente. Ahora entonces, ¿qué somos nosotros? Somos una comunidad, pero no cualquier comunidad. Somos la iglesia. Ya que la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, que significa asamblea. Cuando tú escuches la palabra iglesia, relaciónala con asamblea. Y para que haya asamblea, tiene que haber comunidad. Una sola persona no es asamblea. En nuestra ley lo conocemos así, ¿cierto? Hay asambleas de pocas personas, hay asambleas de muchas personas, pero la asamblea requiere que sea una comunidad. Recientemente, los que vivimos en conjuntos residenciales nos tocó atender aburridas asambleas, ¿verdad? Son necesarias, son para vivir en comunidad. Y antiguamente entre los romanos y los griegos se usaba la palabra eclesia o iglesia para esos dignatarios que acompañaban a los emperadores o a los reyes en sus cortes. Hoy en día pues todavía se tiene, diríamos que el Congreso de la República es una asamblea, es la asamblea de nuestro presidente, ¿cierto? Es su asamblea, es su eclesia. Aunque ahí no hay mucha comunidad ni mucha unidad y es complicado trabajar con ese grupo de personas, pero esa es su eclesia. Pero Cristo como Rey dijo: yo edificaré mi eclesia, mi iglesia, sus dignatarios, su corte, su gente, su comunidad. Y entonces nosotros somos esa eclesia, esa iglesia, esa asamblea, no de cualquier rey. ¿Qué es lo que ustedes miran? La asamblea no de cualquier persona, sino la asamblea del Rey de Reyes y Señor de Señores, una comunidad especial, como dijera el apóstol Pedro, un linaje especial, una asamblea de gente muy especial, ya que Cristo derramó su sangre por ellos y los llamó y los convocó, y ser parte de esa asamblea es una dignidad alta. No sé si lo alcanza a dimensionar.
Pero decir que pertenezco a la iglesia de Cristo, a la asamblea de Cristo, de los llamados, de los escogidos, de la gente de Cristo, no es cualquier cosa. Si alguien se siente honorable por pertenecer a una asamblea como la del Reino Unido, o ¿cierto?, una corte importante y de renombre en la tierra, tú perteneces a una corte y una iglesia, una asamblea que es del Rey de Reyes y Señor de Señores, que como vemos aquí está sobre todo nombre, sobre todo principado y antes que todas las cosas, y tú eres parte de esa comunidad que se llama iglesia. ¿Cuántos ya están seguros de pertenecer ahí? Ahora, cuando digo nosotros, no me refiero solo a este grupito que estamos aquí. La iglesia del Señor es muy grande y muy numerosa. Muchos ya están en el cielo, se fueron a la presencia del Señor y están esperando la resurrección y son parte de la iglesia. Se llama la iglesia triunfante, los que ya coronaron. Y hay otro grupo numeroso de la iglesia en todas partes del mundo que se llama la iglesia militante, los que todavía estamos aquí en la lucha, pero que hacen parte también de esa iglesia. En grupos de todos los colores, de todas las culturas, reunidos hoy, una mañana como hoy, me emociona pensar que la iglesia del Señor en Colombia se reúne en números de 5,000, de 10,000, de 100, de 50, de 30, en veredas, en campos, en bodegas, en casas, en auditorios. Pero hay una Colombia que se mueve hoy, en esta mañana, ahora mismo, de miles de personas, que los noticieros no dicen nada, pero esa Colombia que ama al Señor y que es la comunidad de Cristo, la iglesia del Señor. Cuando en Refugio decimos somos una comunidad, no es cualquier comunidad, es la comunidad del Señor, es la comunidad de Cristo, los sellados con su Espíritu. Qué maravilloso. Si vas a pertenecer a alguna cosa, pertenece a la iglesia del Señor. Y gózate y enorgullécete de ser parte de la comunidad que es la iglesia del Señor. Cuando definimos nuestro propósito, ¿somos qué? Una comunidad. ¿Por qué además en comunidad? Porque Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. Dios no hizo al hombre para estar solo. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios de amor. Y para que haya amor y se exprese el amor, se necesita que haya comunidad. ¿Cómo puede haber amor si uno es solo? Y Dios mismo no es solo, se reveló en 3 personas y estableció la familia en el huerto del Edén y le dijo, fructifiquen y multiplíquense y vivan en comunidad. Y el Señor quiere que podamos vivir en comunidad y expresar el amor y crecer juntos y amarnos los unos a los otros. Ahora es difícil, ¿verdad? ¿O es fácil? ¿Cómo es la convivencia? Algunos dicen, yo prefiero estar solo que mal acompañado. ¿Y la cita? La Biblia no dice eso. Ay, pastor, pero es que ponerse de acuerdo con otros, vivir, aún en la familia es complicado vivir en comunidad. ¿O no le resulta difícil? No solo en la familia, en el matrimonio somos 2 y qué problema la comunidad y la convivencia. Por eso muchos no aguantan y se separan porque vivir en comunidad cuesta, pero cuesta más estar solo. Ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, dice la Biblia. Es mejor estar en comunidad, es mejor aprender a vivir con otros, aunque dice la palabra que el amor, ¿qué es? El amor es sufrido. El amor es sufrido, pero se necesita. Dios es un Dios de amor y hay que aprender a vivir en comunidad. ¿Qué somos? Como refugio, como iglesia, somos una comunidad. Y tenemos que aprender a amarnos, Hugo, ¿sí o no? Usted es diferente, yo soy diferente. Quizá haya cosas en que jamás nos pondremos de acuerdo, pero podemos amarnos con el amor de Dios y bendecirnos y apoyarnos y caminar juntos y ser comunidad. Porque la iglesia es una comunidad, es el cuerpo de Cristo. La iglesia no está bien, algunos piensan que la iglesia es un lugar donde van, no saludan a nadie, no se relacionan con nadie, se vuelven para la casa y nadie me conoce allá, listo. Ya fui a la iglesia. No, usted no ha ido a ninguna iglesia, usted fue a un templo tal vez. Pero ser parte de una comunidad, eso cuesta tiempo, dinero, invertir, relacionarse, compartir, darse a conocer a otros.
¿Sí me entiende? ¿De qué estoy hablando? Que la iglesia es una comunidad. Y Dios quiere que sea así, que se aman, que se apoyan, son el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, como el cuerpo de Cristo, ni el ojo puede decirle a la oreja no te necesito, ni la oreja a la nariz o el ojo a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nos necesitamos. Como iglesia nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, si usted ha estado relegado por ahí, como que yo soy solito aquí, yo sí voy a, pero a mí que ni me saluden. Esa no es la voluntad del Señor. Somos una comunidad. Se llama también la familia de Dios. Por eso el término que se usa en medio de la iglesia es hermanos, ¿cierto? Para definir, es uno de los términos bonitos. Aunque algunos lo usan como burla para, ay, hermana, ahora se me volvió hermana, hermano, aleluya. Y algunos se burlan de eso. Pero no, es que cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que Él me da potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, ¿entre ustedes qué son? ¿No es que somos hijos del mismo Padre? ¿Y cómo llaman los hijos del mismo Padre? Hermanos. Una familia. ¿Qué somos? Hermanos, comunidad. Tiene sentido esto del propósito de refugio. Somos una comunidad. Bienvenido a la comunidad que se llama refugio. Depende mucho de usted si quiere crecer ahí, relacionarse y permitir ser amado y amar a otros también y crecer juntos para la gloria del Señor. Pero no decimos que somos simplemente una comunidad. ¿Qué más dice nuestra visión? Somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios. ¿Qué nos apasiona? El propósito de Dios, cumplir los planes de Dios, los pensamientos de Dios. No el pensamiento de un hombre, no el pensamiento de un pastor, no el propósito de alguien aquí abajo, sino los propósitos de Dios. Hay planes, hay propósitos que Dios tiene con la gente, con las familias, con los varones, con las mujeres. Dios dice, yo tengo pensamientos acerca de ustedes y son pensamientos buenos, de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero en esta pasión por el propósito de Dios, uno se preguntaría, ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere o pretende a través de su iglesia? Hay algo que se llama la Gran Comisión y también el Gran Mandamiento. Son dos cosas que tenemos que tener claras nosotros cuando hablamos del propósito de Dios. La Gran Comisión se refiere a que cuando Jesús resucitó de los muertos y durante 40 días estuvo presentándose vivo a sus discípulos, en algún momento a más de 500 hermanos a la vez, antes de irse, justo antes de irse, reunió a los discípulos y les dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora pues, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal si lo leemos? Está en Mateo 28, 19 y 20. Leamos todos la palabra del Señor. Mateo 28, 19 y 20. Leamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Discípulos. ¿Qué somos como miembros de esa comunidad que se llama la iglesia? Discípulos. ¿De quién? De Jesús. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz, es una persona que sigue los pasos de su maestro. Es una persona que aprende continuamente y que sigue al maestro, al Señor Jesucristo. Ser discípulo de Jesús es un gran compromiso y es un gran privilegio también. Seguirlo a Él, amarlo a Él, que Él sea nuestro referente.
Y a Él es que miramos, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, en Él. El discípulo lo sigue a Él y se parece a Él y vive para cumplir sus propósitos y servirle a Él. La voluntad del Señor es que seamos discípulos de Él. Y no solo que seamos discípulos, sino que podamos hacer a otros discípulos del Señor, compartiendo nuestra experiencia con Jesús, con otras personas que también lo necesitan a Él. Esa es la gran comisión, ese es el gran anhelo del Señor, que muchas personas más en Colombia y en el mundo, en todos los tiempos, se hagan discípulos del Señor y aprendan a ser seguidores de Jesús. Un discípulo se puede definir de la siguiente manera: es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, que ama a su prójimo como a sí mismo y que quiere bendecir a otros haciéndolos discípulos del Señor. Es fácil definirlo. Persona que ama al Señor sobre todas las cosas. Esto fue lo que dijo el Señor también en Marcos 12, 29 al 31. Vamos a leerlo. Marcos 12, 29 al 31. Como el primer mandamiento. ¿Qué es lo más importante o el más grande mandamiento en la Biblia? Jesús lo definió así. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, dígalo en voz fuerte, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Pastor, ¿y cuál es el principal mandamiento? Ya lo escuchamos, Jesús lo dijo: amarás al Señor. Escucha bien que el mandamiento no es creer en Dios. Sí, hay que creer en Él y hay que confiar en Él, y esto trae muchos beneficios. Pero el más grande mandamiento, más allá de creer, es amar a Dios. Y no de cualquier manera, sino amarlo sobre todas las cosas. Wow, eso es mucho decir. Amarlo sobre todas las cosas. Más que el dinero, más que la fama, más que cualquier otra persona. Darle el primer lugar, amarlo sobre todas las cosas. Y entonces lo explica y dice: amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Hay que estar enamorado de Él. Amarlo. ¿Qué tanto amas tú a Dios? Esa es la pregunta. No es qué tanto crees en Él. Sí, yo creo. Sí, yo ahí voy. No, amarás al Señor. Los discípulos de Jesús, los 12, los 11, aprendieron a amarlo de esa manera. A tal punto que todos dieron su vida por el Señor. Se entregaron a Él, como dicen los paisas, con alma, vida y sombrero. Le sirvieron, revolucionaron el imperio romano en el primer siglo, dieron testimonio de Él y dieron su vida por Él. Revolucionaron el mundo. Discípulos que amaban al Señor sobre todas las cosas. Uno que se agregó después, algunos dicen el reemplazo de Judas, fue el apóstol Pablo. Era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. El Señor lo llamó y llegó este hombre a amar tanto al Señor que él escribió un texto que está en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él le decía a la iglesia: y el que no amare al Señor Jesucristo, que sea anatema, que quede bajo maldición. Hay que amarlo. Retaba de esa manera a la iglesia. Y mi pregunta hoy es: ¿qué tanto amas tú al Señor? ¿Qué tan enamorado estás de Él? ¿Qué tanto te apasiona seguirlo? Como Refugio decimos: somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios.
Y el propósito de Dios es hacer discípulos que amen a Dios. Y que en ese amor a Dios, el amor que tienen por Dios y el amor de Dios en ellos los lleve a amar al prójimo, amar a sus semejantes, amar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus vecinos, a todos, con el amor de Dios. De hecho, la Biblia dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted dice que ama a Dios o que conoce a Dios y no vive en el amor de Dios, sino que vive en amarguras y en odios, usted no está amando a Dios realmente, no lo ha conocido. Cuando empezamos a conocer a Dios y a caminar con Él, la evidencia es el amor. Entonces Refugio y la comunidad de Refugio, como la iglesia del Señor, debe ser una comunidad que vive el amor de Dios. Porque ese es el más grande mandamiento. Amor a Dios y amor al prójimo. No nos metamos mentiras, ¿sí o no? Eso es la esencia del evangelio, que tanto nos llenamos de su amor. Cumplir el propósito de Dios en la gran comisión, hacer discípulos, y en el gran mandamiento, la vida de los discípulos en amor a Dios y al prójimo. ¿Ok? Pero también, volviendo a nuestra visión de Refugio, es desarrollar el potencial de cada persona. Desarrollar. Somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial. Dígale al que está a su lado, usted tiene un potencial tremendo. Dígaselo. Puede ser, usted que le acaba de decir eso, no lo conoce, pero no está diciendo una mentira. Cuando miramos, puede ser que esa persona misma ni siquiera se lo cree. Porque algunos han estado pensando, ya no sirvo para nada, nada me sale bien, ya estoy viejo, o yo estoy muy joven, ya no tengo nada, y no ven ningún potencial. Así se sentía Moisés a la edad de 80 años, cuando Dios lo encontró en la zarza ardiente en Horeb, Éxodo capítulo 3. Y le hizo un reto, dijo, te quiero enviar a ti a sacar a mi pueblo de Egipto y llevarlo a través de este desierto a la tierra que he preparado para ellos. Y dijo Moisés, ¿quién soy yo para que haga semejante cosa? Y Dios le dijo, no, es que no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo y de cuál es mi propósito y de cuál es mi plan. Eso pudo pensar David cuando Dios lo llamó a los 17 años. Le dijo, tú vas a ser el rey próximo de Israel y te voy a engrandecer. Soy el menor de la casa, soy un pelado, un mocoso. Yo les he contado que cuando empecé a predicar la palabra de Dios yo tenía 17 años. Una vez mi primera predicación tal vez a un grupo como de 40 personas. Eso fue una cosa rara. Pastor me dejó allá en ese lugar y me dijo, predíqueles. Y se fue. Y lo estaban esperando, era él. Y cuando yo dije, vamos a estudiar la palabra, un anciano, digo anciano, pero era como de mi edad hoy en día. Era una persona de 50, 55. Se paró ahí atrás con su Biblia y dijo, yo no recibo palabra de mocosos. Y lo dijo públicamente. Si alguno quiere estudiar la Biblia, venga conmigo a la casa. Y se salió de la reunión. Y algunos empezaron a ir. Y yo siempre pensaba en ese hermano. Y digo, tenía razón. O sea, yo, 17 años, hermano, sin experiencia, sin estudio. Yo no sé quién me dejó allá. Yo podía decir, ¿qué vio ese pastor en mí? No lo sé. Todavía vive el pastor, a veces hablamos. Y él me dijo ese día que me dejó allá, usted tiene ministerio, Dios lo va a usar, tenga confianza. Y cuando hablamos me dice, ¿sí ve que tenía ministerio? Pero no sabe lo que costó. Ahora, es difícil ver el potencial en otras personas. Y es difícil inclusive verlo en uno mismo. Pero ¿sabe quién es especialista en ver potenciales? El que sí sabe de dónde te ha traído, de dónde te sacó desde el vientre cuando eras un embrión y ya te vio y ya eras un campeón. Es que de todos los espermatozoides que pudieron fecundar ese óvulo, tú fuiste el campeón. Ya naciste como campeón.
Entonces Dios ve y tiene planes y Él conoce el futuro. Dice, hay un potencial tremendo. Tanto potencial ve el Señor que estuvo dispuesto a morir por ti. Claro, hay cosas grandes. Por eso dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y le dice, es más, tengo para ti cosas preparadas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se las ha imaginado, y te las tengo guardadas para ti. ¿Tienes potencial? Claro que sí. Entonces en Comunidad Refugio, Iglesia Refugio, somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona, porque sabemos que hay potencial, hay madera. Los ancianos tienen un potencial tremendo, ¿o no? Los jóvenes y los niños tienen un potencial tremendo. Hay cosas que Dios puede hacer. Yo le doy gracias al Señor por cada joven, a estos jóvenes que están en las cámaras, en streaming, por ahí, trabajando, sirviendo, que a veces los papás dicen, ese muchacho, que esto y que lo otro, qué problema. No, véalo con los ojos de Dios y vea el potencial y pónganlo en las manos del Señor. Y dígale, Señor, puede ser que yo no lo veo, pero puesto en tus manos, esto puede ser grande. Las cosas y las personas en las manos de Dios pueden ser lo inimaginable. Moisés, ese anciano, ¿quién soy yo? Y en los siguientes 40 años, ¡qué tremendo! Hombre de Dios. ¿Quién no dice hoy en día que Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, que abrió el mar para que el pueblo pasara, que sacó agua de la roca, que vio la tierra abrirse y tragarse a los rebeldes en los días de Coré? O sea, cosas tremendas. Pudo ver en su siguiente, y tenía 80 años, y ahora nosotros que tenemos 50 dicen que no podemos, que no tenemos, que no soy capaz. No, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tu vida no tiene como mucho significado, colócala en las manos del Señor y verá cómo coge significado, cómo entra en los planes del Señor a cosas grandes. Los discípulos de Jesús, pescadores, gente del vulgo, común y corrientes, con debilidades semejantes a las nuestras, pero en las manos del Señor, hoy se les llaman santos. San Pedro, hay una plaza en Roma que se llama, en el Vaticano, ¿la plaza de quién? De San Pedro. ¿Usted sabe quién era ese San Pedro? Un pescador del mar de Galilea, que negó al Señor 3 veces por cobarde, dudando de muchas cosas, pero que luego que entendió y puso su potencial, su vida en las manos del Señor, ¡wow! Pasaban y la gente ponía a los enfermos para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayese sobre los enfermos y se sanaran. ¿Qué hombre grande o siervo de un Dios grande? Un hombre en las manos del Señor. Cualquier persona, puede ser que tú te miras a ti mismo y dices, ¿quién soy yo? No puedo, yo no soy. O ves a otros de esa manera. Tienes que aprender a ver con los ojos de Dios. ¿Recuerdan que un joven se acercó al Señor cuando había una necesidad y había una multitud como de 20,000 personas, por ahí 5,000 varones, sin contar mujeres y niños? Y Jesús no los quería despedir porque tenían hambre y que comieran algo antes de irse. Y entonces uno de sus discípulos le dijo, Señor, despídelos porque tienen hambre, mejor que se van a la casa. Dios no, denles a ustedes de comer. Y ¿de dónde vamos a alimentar tanta gente? Y Jesús dijo, ¿qué tienen a la mano? Y se acercó un muchacho con su merienda. ¿Qué era? 5 panes y 2 peces. Y uno de los discípulos trajo eso y lo puso a las manos del Señor y dijo, esto es lo que hay, pero ¿qué es esto para tanta necesidad? Y pues en las manos de Jesús, esos 5 panes y esos 2 pescaditos alcanzaron para que todos estos varones hambrientos comieran. 5,000, más las mujeres, más los niños, como 20,000 personas, y sobraron 12 canastas de pedazos llenos. Es que una cosa es las cosas a nuestra manera y otra cosa es puestas en las manos del Señor. Amén.
Una cosa es su futuro en sus planes de lo que puedes hacer o ver, y otra cosa es eso mismo puesto en las manos del Señor. Alabado sea Dios. Una cosa es tu empresa, cuando tú dices mi empresa y esto y en tu esfuerzo, y otra cosa es cuando esa empresita la pones en las manos del Señor. Dice: Señor, yo quiero cumplir tu propósito. ¿Con qué fin tú me diste esto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mí? Bendito sea el nombre del Señor. Son dos formas de ver la vida. Somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué más? Y desarrollar el potencial de cada persona. ¿Para qué? Para vivir como Jesús. Este otro reto. ¿Para qué? Para vivir como Jesús. ¿Podrías vivir como Jesús? Claro, sí. ¿Es posible vivir como Jesús? Sí, de eso se trata la vida cristiana. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. No en Antioquia, en Antioquía. Ave María. ¿Quién los llamó cristianos? No fueron ellos que se pusieron el nombre de cristianos. Fue la gente que no era cristiana, los llamó cristianos. ¿Y sabe por qué los llamó cristianos? Porque parecían cristicos chiquitos. O sea, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, caminaban como Cristo, tenían a Cristo metido en el corazón de tal manera, amaban a Cristo. Dice: esos son cristianos. Hoy en día está tan devaluada esa palabra que uno le pregunta a una persona: ¿usted es cristiano? Y dice: ¿entonces qué cree que soy? ¿Un animal? No, yo estoy preguntando si usted es un ser humano. Yo le estoy preguntando si es cristiano. Pues claro. ¿Y por qué? Yo creo en Cristo. No, no se trata de eso. Ser cristiano, en el mejor de los conceptos, es ser como Cristo. Y la Biblia dice: si alguno dice que cree en Él, debe andar como Él anduvo. Por eso siempre los cristianos nos preguntamos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando no sabemos qué hacer, ¿qué harías tú, Señor? Y eso nos da una idea de qué podemos hacer. Cuando se levanta un enemigo contra ti o alguien te maldice, antes de responder, pregúntate: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué hizo? Cuando le maldecían, dice la Biblia, no respondía con maldición. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando lo calumniaron en el tribunal frente a Pilato, ¿qué hacía Jesús? Boca cerrada. Enmudeció y no abrió su boca. Se humilló hasta lo sumo, pero luego Dios lo exaltó entonces hasta lo sumo, porque el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, será humillado. Dios lo hace así. Vivir como Jesús, en santidad de vida. Nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Es nuestro referente. Es una medida alta, muy alta. Pero tenemos que, en el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de su palabra, seguir las pisadas del Señor. Eso es ser cristiano. Puede ser que fallamos una y otra vez, pero una y otra vez habremos de levantarnos para continuar en ese propósito de vivir para Él. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si has pecado, pide perdón, levántate y sigue adelante con la meta de ser como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús. Esa es la esencia también del Evangelio. Desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús. Y número 5, y transformar nuestra sociedad. Ese es el objetivo final de las cosas y de seguir al Señor, que haya una transformación de nuestra sociedad.
Colombia tiene que agradecerle mucho a la iglesia cristiana, a los discípulos del Señor. ¿Qué sería de esta nación sin la iglesia del Señor? Si estando la iglesia del Señor y Dios en medio de ella, las cosas van como van, ¿qué sería de esta nación sin todas aquellas mujeres y todo aquel ejército que todos los días ora por esta nación, ora por sus gobernantes y predica el evangelio y busca ser la sal en medio de la corrupción de este mundo? Algunos la han llamado la reserva moral del país. Sí hay defectos, sí hay escándalos también y cosas que no debieran darse, pero en medio de esto hay un remanente de Dios y hay una influencia. Y Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, se pone arriba para que alumbre a los que están en casa. Y el Señor entonces levanta a sus hijos, su pueblo, para que sean luz, sean el referente. Ahí donde tú estás, en la universidad, en el estudio, en el trabajo, en la empresa, donde te identificas como cristiano y que otros digan: ah, tú eres cristiano. Sí. Ah, entonces tú eres la persona de confianza que yo ando buscando. O triste que alguien: ah, no, con ese mejor ni se meta, porque dicen y no hacen. Ah, entonces no es un cristiano, es un fariseo, que eran los que dicen y no hacen. Sepulcros blanqueados lo llamó el Señor. Pero hemos de procurar ser cristianos de verdad, vivir como Cristo para poder afectar nuestra sociedad. Que desde la familia, hermanos, en nuestras casas, levantemos una descendencia para Dios. Gloria a Dios que el enemigo todavía no se ha podido meter de lleno a nuestras casas, a nuestros hogares, aunque sí lo hace a través de los medios y la televisión y la internet y de muchas maneras. Y a los colegios ahora nos quieren adoctrinar a nuestros niños y todo esto. Pero depende de ti como papá, como mamá, de la educación, del ejemplo. Las cosas se aprenden en la casa, ¿o no es así? Y lo que le enseñes en la casa, en Dios, con la ayuda de Dios, no se lo arrebatará nadie en la universidad, ni en el colegio, ni afuera. Pero tenemos que ser luz en la casa. Vivir como Jesús en la casa. Y que el hijo pueda decir: mi papá es un hombre de Dios y es un hombre íntegro. Y mi mamá, ni hablar, es una santa. Es una mujer que cree en el Señor y vive para Dios y ama a Dios. Y nos ha enseñado que Dios es primero. Alabo al Señor porque tuve unos padres así, mi papá y mi mamá, especialmente mi mamá, que criaron a 16 hijos, de los cuales yo soy el número 14. Vivimos 14, hay 2 menores que yo. Mi hermana mayor ya está cumpliendo estos días 80 años. Pero ellos nos enseñaron que Dios es primero. Y nos corrigieron. Y nos disciplinaron y nos enseñaron. Hoy en día la sociedad dice que el papá no puede corregir a sus hijos. Los hijos están hablando de que lo demandan. Entonces no hay disciplina, no hay control. En mi casa había una hora para llegar a la casa. Había una conducta que seguir. Había amonestación, había disciplina, había orden. Todo eso lo enseña la palabra del Señor. Y había primero, Dios es primero. Bendito sea el Señor. No podemos permitir como iglesia esa desintegración de nuestra familia. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Padres, dice, críen a sus hijos en amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos una responsabilidad con esos niños. Por lo menos nosotros los cristianos no permitimos visitas del novio de nuestras hijas o la novia de nuestros hijos en los cuartos. ¿Aló? Porque entre nosotros entendemos que no es suficiente proveerles un preservativo, que hay que enseñarles sobre el pecado de la fornicación. Porque honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es lo que dice la palabra del Señor. Que nuestra Biblia dice: hijos, honren a sus padres, obedezcan a sus padres. Donde tiene que haber control del uso del internet.
Disciplina, ¿a qué hora se apaga ese aparato? No hay internet después de tal hora. No hay televisor en los cuartos para que cada uno vea lo que quiere. Hay orden. Porque Dios quiere una descendencia para Él. Yo no sé si me estoy metiendo al rancho, pero la Biblia dice cómo vivir en el rancho. ¿Y qué hacer? Como papá, como mamá, como esposos. Recuerdo alguna vez que hacíamos tareas en la sala de mi casa, estando en el bachillerato, y habíamos reunido un grupo de compañeros del colegio con mi hermano, y a uno de los compañeros de estudio nuestro se le ocurrió decir una mala palabra. No era ni tan grave, pero la dijo, y mi mamá se fue viniendo de la cocina. ¿Cómo están?, dijo. Bien, mamá. ¿Y qué están haciendo? No, estudiando. Ah, es que escuché por ahí una palabra. ¿Quién fue que la dijo? El muchacho se puso colorado. Dice, lo que pasa es que esas palabras aquí no se dicen. Porque este es un lugar donde Dios vive con nosotros. Aquí la presencia del Señor está con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Y el Señor y el ángel de Dios está aquí. Esta es una casa donde está Dios. Y entonces esas palabras, como la que acaba de escuchar, aquí no se dicen. Porque además la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen las personas, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces Dios está oyendo. Y por reverencia a Dios, no decimos esas palabras. Son bienvenidos siempre que quieran venir aquí, pero esas palabras, no. Aquí hablamos de otra manera. Sí, señora. Menos ir a prender un cigarrillo. Menos ir a destapar una cerveza. Menos ir a otro comportamiento. Porque ahí está la palabra de Dios. Es que aquí somos cristianos. Aquí agradamos a Dios. Aquí honramos a Dios. Aquí. Entonces lo que hay que decirle es, hijo, baja la voz. Qué pena con el ángel del Señor. Qué pena con Dios. ¿O no quieres tú que Dios esté contigo siempre? ¿O no es lo que oramos aquí, Señor? Acompaña a cada uno de ellos en la casa, en la familia. Esta semana, ve con ellos. ¿Y crees que el Señor está contigo? El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tú haces o dices o actúas de alguna manera, debes pensar que el Señor está cerca. Y eso es lo que nos lleva a vivir en santidad para la gloria del Señor. Siempre recuerdo que por muchos años he viajado por muchas partes como pastor en Colombia y nos hospedan en casas de hermanos. Ahora ya uno va a un hotelito mejor. Antes era en casas de los hermanos. Y casas pues a veces muy sencillas, muy humildes, muy queridos. Y recuerdo muchas veces haber estado ahí en ese cuartico y de pronto escuchar que alguien llegó a la casa cantando un vallenato. Cualquier. Y la mamá decirle, ¡shh! Ahí está el pastor. ¡Ay! O alguien alzaba la voz por algo y le decía, cállate, ahí está el pastor. Y yo decía, Señor, ¿y tú estás siempre aquí? No es el pastor, el príncipe de los pastores. Siempre vives con nosotros y las personas no se cuidan de ti. Miran para todo lado y no se dan cuenta que el Señor está ahí. Tienes que aprender a vivir con reverencia a la presencia del Señor, que es invisible, pero ahí está. Y te oye, te ve. Cuando sabemos que Él está y guardamos reverencia, entonces uno baja el tono de la voz, uno cambia las palabras, uno se ajusta, uno hace un poco de cambios porque amamos al Señor y queremos agradarlo a Él. Eso es ser cristiano. Amén. Entonces repasemos nuestra visión. Eso transforma la sociedad, Eso cambia el modo de vida de la gente. Y necesitamos personas así, que desde la casa vivan la fe en todo lugar, en todas partes, no en la iglesia al ratico del domingo, sino que seamos verdaderos discípulos del Señor, apasionados por agradarlo a Él. La vida cristiana no la vivimos aquí. Aquí adoramos, tenemos un momento bonito de consagración al Señor. La vida cristiana la vives al salir de esa puerta, toda la semana.
cómo vives. Ahí es donde hay que honrar al Señor en todo. Y eso cambiará nuestras familias y nuestra sociedad para la gloria del Señor. Esa es nuestra visión. Eso es lo que hacemos aquí como iglesia. Por favor, repitan conmigo nuestro propósito, nuestra visión. Ayúdenos con la pantalla, gracias. Somos una comunidad apasionada. ¿Cómo le suena eso? Grande. Por eso les decía que eso tiene asidero en la palabra. Eso no es porque sí, pero creo que ese es el sentido de estar aquí y de querer ser parte y de saber hacia dónde vamos. Por favor, si lo podemos decir otra vez. Somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús y transformar nuestra sociedad. El cambio que Colombia necesita y que está pidiendo, nuestro presidente no puede darlo. No es capaz, no puede. Por buena intención que tengan, no. El cambio, el único que puede darlo, es el Señor Jesús. A través de su iglesia, sus discípulos, de hacer discípulos y de vivir como Él y de afectar desde cada familia, en cada barrio, en cada ciudad, nuestra sociedad, con verdaderos discípulos del Señor que entienden que tienen que vivir para la gloria de Dios. Entonces ahí habrá un nuevo amanecer, se cumplirá nuestro himno nacional en relación a que la noche horrible, ¿cómo es? Cesó la horrible noche. La libertad solo viene en Cristo y cesar esa horrible noche solo es posible a través de Cristo. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Levante sus manos al Señor, conságrese al Señor. Dile gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por tu presencia. Si quieres, dale gracias por esta comunidad. Dile gracias por esta comunidad, por esta iglesia, por los líderes, maestros de los niños, jóvenes que sirven. Yo te doy gracias por cada persona, Señor, que entiende que ser parte de esta comunidad es un compromiso contigo y que ayuda a que otros puedan experimentar tu amor, tu misericordia, tu gracia. Enséñanos a vivir en comunidad. Enséñanos a amarnos como tú lo ordenas. Enséñanos a vivir en amor, Señor. Renunciamos, dile al Señor, renunciamos a la hostilidad, a la soberbia, a la altivez. Renunciamos al corazón endurecido, Señor, a todo lo que no proviene de ti, que es contrario a la mansedumbre y a la humildad, para poder vivir en armonía, en comunidad. Dile al Señor, revísteme de humildad y de sencillez de corazón. Depongo mi enojo, mi rabia, mi corazón enfurecido para rendirme a ti en esta mañana, Señor. Todo lo que no contribuye a vivir en unidad, desde mi casa y aún en medio de esta comunidad, lo rechazamos y abrazamos el amor que viene de ti, Señor. Dile al Señor, lléname de amor. Como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Espíritu noble me sustente. Danos un espíritu afable, noble, amable, benigno, lleno del Espíritu Santo, Señor. Dulzura en nuestras palabras. Quita la aspereza con la cual a veces hablamos, decimos. Dile al Señor, lléname de tu Espíritu, Señor. Y que el amor de Dios sea derramado sobre mí por el Espíritu Santo. Bautízame con tu amor. Sumérgeme en tu amor, Señor. Como tú, que eres lleno de amor y de gracia y de vida, amaste con tal amor inmensurable a todos alrededor, Señor.
danos de ese amor que se da, que se sacrifica, que se entrega y que se alimenta de la presencia misma de Dios. Dile al Señor: lléname de ese amor, lléname de ese amor. Por favor, Señor, aquí estoy. Te necesito. Alza tus manos al Señor y dile: te necesito. Te necesito. Es grande la medida que tú nos has puesto de vivir como tú. Y en mis fuerzas no puedo hacerlo. Pero lléname del Espíritu Santo. Dame la fuerza por el poder del Espíritu Santo. Revélame tu palabra. Revélate a mi vida, Señor. Y enséñame a ser un verdadero discípulo tuyo. Enséñame a seguirte. Enséñame a poner mi mirada en ti, no en los hombres. Enséñame a comprometerme con lo que tú amas, Señor. Toca mi vida, Señor. Gracias por tu palabra. Tú eres mi referente, Señor. Tú eres mi sustento. Tú eres mi Salvador, mi Señor, mi guía, mi proveedor, mi ayudador, mi dueño. Tú eres todo para mí. El centro de mi vida seas tú. Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, sobre todas las cosas, Señor. Si esto es verdaderamente ser un discípulo tuyo, yo quiero serlo. Dile al Señor: yo quiero. Yo soy débil, pero quiero. Es mi anhelo, Señor. Yo no quiero jugar a la religión. Yo no quiero tener una fachada de religión, de cristiandad. Yo no quiero tener una fachada de vida cristiana. Yo quiero, Señor, en esencia, conocerte, ser tu discípulo, seguirte, oírte, aprender de ti, Señor. Y que esto genere una transformación en mi vida, un cambio en mi vida, en mi familia, y alrededor de mí tu luz resplandezca de tal manera que los ambientes cambien. Que las circunstancias cambien, que la maldad se frene. Oh Dios, glorifícate. Que las personas que están alrededor de mí puedan percibir tu presencia en mí, tu gloria, tu luz, y tengan también reverencia ante ti, Señor. Oh, ayúdanos a vivir de tal manera nuestra vida cristiana, Señor. Ahora es verdad que tú ves en nosotros potencial que nosotros mismos no vemos. Dile al Señor: úsame a mí. Usa mis talentos, usa los dones que tengo, los recursos que tengo para tus planes, para tus propósitos. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Tú trabajas con gente común y corriente. Úsame para orar por los enfermos y que estos se sanen. Úsame para orar por los afligidos y que experimenten consuelo. Úsame para darle una palabra a los que están confundidos, frustrados, perdidos, y encuentren, Señor, la luz en sus túneles de oscuridad. Úsanos, Señor, para traer bendición a esta sociedad que vive asustada, que vive temerosa, que se levantan cada mañana con tanto dolor en el corazón y frustración e incertidumbre. Úsame para impartir fe en el entorno donde estoy. La palabra tuya imparta fe, esperanza, vida, y podamos decirle a las personas: sí hay esperanza. Sí hay esperanza en Cristo Jesús. Sí hay una manera de vivir diferente. Sí hay una manera de vida que es la que Dios tiene para ti. Úsanos, Señor, úsanos para hacer a otros discípulos tuyos, para invitarlos a seguirte a ti, Señor, y para guiarlos también en el camino. De lo poco que sabemos podamos darles a ellos. Úsanos, Señor, úsanos. Gracias te doy por esta iglesia. Gracias te doy por esta comunidad tan linda. Gracias por las personas que están aquí, aún los que hoy han venido por primera vez. Gracias por ellos. Ayúdalos, Señor. Inspíralos, bendícelos. Al salir de este lugar, Señor, salgamos con el corazón henchido y lleno de fe para decir: sí, voy a amar a Dios.
Sí, voy a seguir a Jesús. Sí, hay una manera diferente de vivir a la cual Jesús me invita, y Él es real y es poderoso. Yo quiero caminar con Él. Bendícelo, Señor. Bendice cada hogar. Bendice cada familia, Señor. Las necesidades que cada uno tiene, económicas, de salud, de alguna circunstancia difícil, se vuelvan una oportunidad de ver la gloria de Dios y de ver un milagro de Dios en sus vidas. Y tú te reveles a cada uno, Señor. Bendícelos, que el bien y la misericordia los sigan al salir de aquí, como dice tu palabra, cada día, cada momento. Protégelos, líbralos del mal y ayúdalos a estar apasionados por ti, por tu camino, por tus propósitos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que así sea. Que así sea, Señor.